Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host del programa y como ves, sigo filmando desde la clandestinidad. Estoy acá desde mi casa, en un estudio muy poco profesional armado acá, pero bueno, vamos pasando la pandemia como podemos. El programa de hoy vamos a hablar de... Vamos a tocar un tema que es medio polémico, y me recuerdo una historia que viví hace unos años cuando todavía vivía en Argentina. Tendría 20, 21 años. Yo trabajaba para una compañía, me iba más o menos bien para ser entry level. Había juntado mi dinero y bueno, tenía ganas de aprovechar un fin de semana largo para irme con mi novia en ese momento a la costa argentina. Vendría a ser irme a hacer un viaje tranquilo en un ómnibus, pasar viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo, lunes, y volver al día siguiente. Bien. Muy contento, salgo del trabajo, la paso a buscar a ella, nos encontramos en la estación vamos a la estación de ómnibus, y cuando llegamos nos bajamos del taxi, todos contentos con la valetita, perfecto, nos vamos de vacaciones, y hay muchísima gente alrededor, como decimos en Argentina, un quilombo, muchísima gente gritando, protestando. No entendíamos nada que estaba pasando. Entonces empezamos a preguntar y dice, no, porque estos tipos vagos están de huelga, no quieren trabajar. Y se me vino a la mente, uff, no voy a poder irme de vacaciones, voy a perder la noche del hotel, voy a perder esto, ¿por qué estos tipos hacen esto el día de hoy? ¿Por qué no hacen la huelga la semana que viene cuando no muestra a nadie? ¿Por qué siempre están molestando al pobre trabajador como yo? Y tenía razón desde ese punto de vista, es verdad, me estaban perjudicando a mí, eventualmente. Pero quizás viéndolo en la perspectiva más de hoy diría, bueno, es que era la única forma que tenían de protestar. Estas personas estaban protestando porque trabajaban el doble de las horas que correspondía, porque no les pagaban horas extras, porque no tenían visibilidad, porque la gente se moría en las rutas, porque era muy peligroso. En definitiva, porque las compañías, con el objetivo de maximizar rentabilidad, estaban reduciendo en la seguridad de los empleados y también en la seguridad de los consumidores. Porque al final, un micro con menos condiciones me pone en riesgo mi vida, la vida de mi novia y la vida de todos los que estamos ahí. Y el timing era perfecto, por más que a mí me molestara. Si ellos hacían el paro una semana después o una semana antes, nadie se enteraba. Ese es el momento para hacerlo. Entonces, yo me pongo a pensar, sí, obviamente que me perjudicó. Digo, la verdad es que no está bueno, digamos, y mi experiencia no fue la mejor porque, bueno, perdí eso. Pero la realidad es que ese tipo de huelgas a veces son necesarias para generar impacto, para que la sociedad entienda lo que está pasando, para poder movilizarnos y para poder entender que hay personas que la están pasando mucho peor que nosotros. Al final, estos reclamos, o en general los reclamos, no son individuales, son colectivos. Es la única forma de movilizar. Imaginémonos uno de esos trabajadores, un conductor de esos ómnibus que trabaja, tiene que ir de viaje, va, vuelve, llega a la noche a la casa, súper cansado, después de haber trabajado 14 horas, con un descanso en el medio, llega con el dinero para alimentar a su familia. Esa persona, por diversas razones, no tiene los estudios, no tiene la formación y no tiene las herramientas probablemente para defenderse él mismo. Él sabe que la está pasando mal, él sabe que está en condiciones que no puede, pero no tiene otras herramientas. No es que dice, bueno, renuncio acá y me voy a trabajar a Amazon de ingeniero, a desarrollar software. Lamentablemente no puede hacer eso. No tiene esas capacidades y no las va a tener. Entonces, la manera en la cual muchos de estos individuos pueden defenderse es en forma colectiva. Es buscando a alguien que los ayude a defenderse. Si yo tengo un problema con un condominio donde yo vivo y vamos a la corte, yo no voy a defenderme solo. Yo voy a buscar un abogado. ¿Por qué? Porque yo no conozco de leyes, no tengo esa experiencia, no tengo esos conocimientos. Y por más que tenga muchas ganas, yo no puedo defenderme solo. Bueno, esto mismo le pasa a los trabajadores. Los trabajadores no pueden defenderse solos porque no tienen tiempo, no tienen herramientas, no tienen los conocimientos y sobre todo no está preparado el sistema para que cada uno se defienda. La defensa tiene que ser
en bloque, tiene que ser colectiva. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en la práctica existen los sindicatos, que tienen mal nombre. Es verdad que algunos pueden no portarse bien, es cierto. Es verdad que en algunos casos las dirigencias sindicales están eternamente ahí, es cierto. Hay muchas cosas que no se hacen bien, como pasa en muchos aspectos en general de nuestra vida. Pero los sindicatos tienen la función de defender a los que no pueden defenderse en forma individual. Y yo siempre me pregunto, sobre todo cuando me mudé a este país, si las compañías en general no quieren que las personas, que los trabajadores se sindicalicen, no quieren que las personas se afilien, pues algo será, ¿no? ¿Será que le tienen miedo a los sindicatos? ¿Será que los obreros unidos tienen más herramientas para poder defenderse? Bueno, la verdad que no lo sé. Pero estas son algunas de las preguntas que nos queremos hacer en el episodio de hoy, donde vamos a tener un especialista que nos va a contar un poco acerca de cómo funcionan los sindicatos en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un capítulo diferente. Tenemos la oportunidad de entrevistar a Yanira Merino. Ella es la presidenta de LCLA, que es el Labor Council for Latin American Advancement, que básicamente es la organización nacional que lidera el trabajo de los latinos y su familia. Una de las cosas muy interesantes que tiene Yanira es que ella es la primera presidenta mujer inmigrante de esta organización. Yanira, bienvenida a HDP. Gracias, Ariel. Gracias por la oportunidad. No, por favor, muchas gracias a ti. Entonces quiero empezar con algo muy simple. Quiero que nos cuentes un poquito qué son y para qué sirven las unions, los sindicatos. Mire, le voy a decir, el Concilio para el Avance del Trabajador Latinoamericano en Estados Unidos es una organización que nace con el interés de líderes latinos que son miembros de sindicatos allá en los años 70, de engrandecer su voz y su influencia en los sindicatos, ¿no? Yo creo que se llega a la conclusión que los sindicatos han contribuido al mejoramiento de los trabajadores estadounidenses en cuestión de trabajo, beneficios y salarios. Entonces, así como en ese momento empieza a entrar la fuerza laboral latina a ser parte de los sindicatos y los sindicatos empiezan a abrir sus puertas más, empiezan a ver los líderes, ¿no?, la necesidad de tener una voz, no solo una voz dentro de esas instituciones, pero una voz también que se amplifique dentro de la comunidad latina, que hable sobre estos beneficios y las posibilidades y el porqué de los sindicatos y las posibilidades de los sindicatos de mejorar las vidas de los latinos. Y posteriormente, cuando empiezan a entrar números grandes de inmigrantes procedentes de Latinoamérica. Entonces, esa es la base, ¿no?, el fortalecer la voz. Y otro, pues, es el fortalecer la voz de los latinos en el proceso cultural y político de este país. Y eso lo hacemos por medio de diferentes formas que nosotros tenemos, pero necesitábamos unirnos, viniendo todos de diferentes. Usted habla en Nueva York, la mayoría puertorriqueños, en California, mexicoamericanos o chicanos, con un buen contingente de centroamericanos, y pues Miami, cubano-americano, y así otras nacionalidades, pero como espacio, miembros de sindicatos latinos que queremos ejercer o tener la voz más fuerte en asuntos no solo de trabajo, sino de política y económico y social en este país. Excelente. Y dime algo, ¿quiénes son tus referentes en el sindicalismo? ¿Quiénes son mis referentes en el sindicato? Sí, en la historia del sindicalismo en Estados Unidos en general, ¿quiénes son las personas a las cuales tú admiras? Bueno, mire, son muchos. Por ejemplo, una de las fundadoras del ACLA, María Portalatín, es puertorriqueña, maestra,
¿verdad? Allá por los años 60. Y ella es una de las voces que surgen dentro del sindicato de maestros de Estados Unidos y empieza a elevar la voz, no solo de todos aquellos trabajadores, ¿verdad? En general como trabajadora, ella, pero también la voz como trabajadora latina, puertorriqueña, dentro del sector de educación, pero también trae en sí el hecho de tener otras voces y otros problemas de la comunidad que no necesariamente tienen que ver con un contrato colectivo. Entonces ella es una de las que yo admiro mucho. Otra mujer que yo admiro mucho es Linda Chávez Thompson, fue la primera mujer latina en ser la vicepresidenta de la Federación de Sindicatos Estadounidenses, que nuevamente también retoma ella lo mismo, ¿no? La voz de latino como mujer, no solo en la política interna de las instituciones sindicales, pero también de cómo los latinos somos afectados por no tener acceso a buenos trabajos con beneficios, seguros de retiro. Por supuesto, históricamente, no voy a dejar atrás los grandes esfuerzos que personas, César Chávez y Dolores Huerta, que nos han llevado en ese camino y abrieron las puertas para estas dos mujeres que he mencionado. En el aspecto de latinos, ¿no? Yo creo que hay diferentes nombres, pero sabe que mi mejor referente son los miles de trabajadores con los que me ha tocado trabajar, que aún arriesgando lo que tienen que arriesgar en Estados Unidos, que son su trabajo, y en caso de los inmigrantes, su estatus, y quizás hasta deportaciones, claro, han luchado porque salen de sus países buscando un mejor futuro, ¿no? Y cuando ya nos damos y conocemos y entendemos las leyes, pues sí, también decimos, esa es nuestra lucha. No, exactamente. Y dime una cosa, ya que mencionas a los inmigrantes, ¿qué diferencias encuentras entre el sindicalismo de Estados Unidos y el que solemos tener en Latinoamérica? Lo que yo puedo notar, y nunca fui miembro de un sindicato en mi país, entonces no, pero lo que sí puedo notar es el nivel, podría yo decir, de politización. ¿Qué me refiero por politización? Creo que es correcto. Sí. Los sindicatos en Estados Unidos tienen una lucha bastante enfocada en lo que son todo lo que es por el contrato colectivo, todo lo que requiera salarios, beneficios por su trabajo, beneficios de retiro, lo cual son muy necesarios para poder construir una vida digna, ¿cierto? Exacto. Sí, en cambio, y la participación política se limita más que todo en alentar a los miembros a que vayamos a votar en la participación cívica en este país, es la votación. Sí, en cambio, lo que yo leo, generalmente cuando vienen no solo de Latinoamérica, pero quizás hasta de Europa y África, es el hecho de que es una fuerza laboral mucho más alimentada políticamente en otros asuntos que afectan la vida de la nación, no solamente del sindicato. Sus banderas o sus demandas entran más a otras áreas más amplias que nos afuera de los contratos colectivos. Ve mucho participación quizás hasta en partidos políticos más militantes. Entonces, aquí en Estados Unidos no se ve mucho eso, no hay mucha de esa conversación dentro de los sindicatos. Entiendo, está muy claro. Ya que estamos hablando de Latinoamérica, esto quizás tiene más que ver con, bueno, obviamente yo soy argentino y he vivido muchos años allí, en Sudamérica, pero una de las cuestiones que me ha llamado la atención cuando yo me mudé aquí hace unos 10, 11 años, es que, por lo menos en el estado de la Florida, quizás esto varía de estado a estado y aquí lo desconozco, pero en el estado de la Florida, una compañía puede tomar la decisión unilateral de despedir a una persona, no importa que tenga causa o no, con o sin causa, y en ese caso no tiene ninguna obligación legal de pagar lo que en Sudamérica llamamos como indemnización. ¿Por qué crees que sucede esto aquí y en Sudamérica?
Bueno, yo creo que se debe a las leyes laborales. No, en Estados Unidos usted es un trabajador a su propio costo, creo que se le traduce a will. Entonces, si usted no tiene un contrato colectivo, no tiene nada que le esté diciendo que le ampare para bajo de las leyes laborales estadounidenses, que tiene que tener justificación. Como un empleado por sí mismo, un empleador puede decir, pues sí, ya no, porque no hay nada firmado y las leyes no le dan esa protección. No conozco mucho de las leyes en Latinoamérica, pero creo que el país que más conozco es México, porque nos toca leer bastante sobre las leyes laborales en México, es de que hay derechos que están aún suscritos en la Constitución de ese país, por ejemplo, derechos laborales, ¿no? Y entonces eso no se da en Estados Unidos. Entonces, el nivel de contrato de trabajadores que trabajan o laboran bajo contrato colectivo en Estados Unidos actualmente es menos del 8% de la fuerza laboral estadounidense. Wow. Entonces, eso permite a que haya un gran, nuevamente la ley, la participación sindical de los trabajadores dentro de los sindicatos y la falta de, podríamos, de injerencia política que tenemos como trabajadores para hacer cambios o poner influencia de cambiar esas leyes, se pagan al día a día cuando un empleador dice te corro y como no hay un contrato no tienes cómo llevarme a las cortes, por lo tanto puedo hacerlo. Claro, hay leyes si a usted lo despiden por cuestión racial, por cuestión de género, de credo o cuestiones así. Lo difícil es lo largo que es el proceso, lo complicado que es y el costo, ¿no? ¿Y quién puede tener un proceso largo sin poder trabajar? Es bastante difícil. Claro. No, bueno, entiendo lo que mencionas. Creo que, como bien estabas diciendo, la principal diferencia quizás ahí es que bajo el sistema legal que suelen haber en el sistema romano, en la Constitución argentina, en México y en general en Brasil y Latinoamérica sucede que las leyes laborales tienden a defender a los trabajadores y en definitiva son usualmente quienes son los más indefensos en una negociación entre trabajo y compañía. Pero básicamente por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, es que primero, solo el 8% de los trabajadores en Estados Unidos pertenece a sindicatos y ustedes pueden defender solamente a las personas que están afiliadas a estos sindicatos. ¿Esto es correcto? Es correcto. Bien. Bueno, tengo algunas preguntas más tácticas entonces, pero que creo que la respuesta ya la has dado. Tenía ganas de preguntarte, por ejemplo, en el caso de que sucedieran accidentes de trabajo, ¿cuál es el proceso, cuál es el rol de los sindicatos para defender a los afiliados? ¿Cuál es el rol del sindicato para defender a los empleados? En el caso de accidentes de trabajo, exactamente. Bueno, cuando usted tiene un contrato colectivo en diferentes sindicatos, en diferentes sectores, cuando usted está negociando esto, básicamente la seguridad, salud y seguridad es uno de los aspectos donde son base de negociación, ¿no? Y cambia de sindicato a sindicato y cambia de sector a sector. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los sindicatos son de sectores, no son bien generales, ¿no? Voy a hablar. Disculpe, ¿a qué le llamas un sector? Por ejemplo, tenemos sindicatos que solo organizan trabajadores en la construcción y ese es su fuerte. Ese sindicato de la construcción no le va a organizar maestros. El sindicato de maestros solo organiza maestros. Ok, pero hay una parte entonces que no entiendo. Digamos, tú mencionaste que solo el 8% de los trabajadores pertenecen a sindicatos, pero asumo yo que, digamos, no sé, en este momento quizás no por el tema de la pandemia, pero tradicionalmente en Estados Unidos tenemos cientos de miles de trabajadores en la construcción, seguramente, más millones de trabajadores que trabajan en la construcción. Por el hecho de trabajar en la construcción, ¿no necesariamente quiere decir que están afiliados al sindicato? Correcto. No necesariamente pueden, es más, le voy a decir un número,
dentro de la construcción es el número más elevado de representación sindical. Yo creo que en este momento, y no estoy diciendo que eso es, pero andamos cerca del 18% de la fuerza laboral dentro de la construcción que es sindicalizada. El resto no lo es. Wow. Otro número que le voy a decir, del número total de trabajadores en la construcción en general, sindicalizado y no sindicalizado, estamos casi al 28, si no un poquito más, de porcentaje que es de gente latina e inmigrante. Wow. Y dime una cosa, ¿por qué solamente ese número? ¿Por qué crees que el resto de los trabajadores no están sindicalizados? Bueno, mira, hay diferentes razones. Yo creo que nuevamente las leyes en Estados Unidos no precisamente trabajan para facilitar que los trabajadores se sindicalicen, o que los sindicatos tengan un proceso mucho más fácil. Podemos pasar todo un día hablándole a usted sobre el proceso que le voy a decir que tenemos que seguir para que un trabajador se organice. No tiene que ir un proceso de elección, tiene que tener la mayoría simple, pero en ese proceso despiden, el empleador tiene todo el espacio para atemorizar, se dice, y para despedir a las personas. Y sí, aunque el sindicato o los trabajadores pueden pelear eso, nuevamente esas peleas le pueden durar un año, para decirle así. Wow. Entonces la pregunta está, ¿quién puede aguantar un año peleando una batalla legal sin poder trabajar? En lo simple, luego es la cuestión de saber, tener mucho conocimiento de que sí tenemos derechos laborales y que sí podemos ejercerlos. Hay una gran parte de los trabajadores estadounidenses que no lo conocen. Y tercero, yo creo que está cambiando mucho, pero creo que mucho de el sindicalismo en Estados Unidos en un tiempo se dedicó más al servicio de sus miembros que a organizar nuevos trabajadores. No voy a decir que eso es uniforme, pero sí sucedió en bastantes áreas. Y empieza un momento cuando empiezan a perder influencia, ¿verdad? Que empiezan a renovarse, y es lo que tenemos ahorita, un gran esfuerzo por organizar. Y aunque hemos avanzado en números, incluyendo organizar gente de color y gente inmigrante, pero es bastante difícil, es costoso, ¿verdad? Es costoso también, muchos recursos, y en muchos casos el apetito político no existe para apoyar que haya una fuerte batalla para organizar trabajadores. Correcto. Me viene a la mente la idea, digamos, además de hacer este podcast, tengo mi compañía, yo soy consultor en marketing, trabajé muchos años en corporaciones, y siempre sale la idea de que para un para un porcentaje muy pequeño de trabajadores, evidentemente, existen grandes compañías como Amazon, como Google, como Facebook, que tienen, como Netflix, que suelen ofrecer beneficios a sus empleados que tienen que ver con la maternidad y paternidad, tienen que ver en definitiva, con horas de trabajo mucho más flexibles, con trabajo desde la casa, digamos. Tienes una serie de beneficios que están orientados teóricamente a poder captar mejores talentos. Cosa que me parece muy interesante, pero siempre me pregunto, ¿por qué esto surge desde el lado de las compañías y no es algo universal para todos los trabajadores de Estados Unidos? Bueno, yo creo que antes, saliendo es cuestión de historia lo que yo he aprendido, ¿no? Saliendo de las batallas de los años 30, donde el sindicalismo estaba en su máximo nivel que ha alcanzado acá, que era un 38%, se lograron mucho, pero así en los años siguientes fueron las batallas de corporaciones, y el apetito político no fue quitando, fueron surgiendo nuevas leyes que fueron limitando bastante a desfavorecer a los trabajadores y quitar regulaciones que permitían a los trabajadores tener esa demanda, y fueron dejando más y más solo aquellos que podían organizarse bajo un contrato colectivo. Entonces todo ese ambiente ha permitido llegar a estos momentos
De ahí surge, por ejemplo, el sector no calificado, podríamos decir así, de mano de obra no calificada, donde en sus grandes mayorías son gentes de minorías, gente de color, inmigrantes y mujeres, que nuevamente no son parte de estas grandes corporaciones, del avance no hay mucho, sí. y que también tampoco son partes de los sindicatos. Esto lleva a permitir a tener un mercado que puede ser abusado y puede competir bien desigualmente contra trabajadores que quieren tener más beneficios favorables para ellos. Y dime una cosa, es bastante común, o hay como un rumor, un mito urbano, si se puede decir así, que en general muchas de estas compañías, o en general muchos sectores de las compañías de tecnología, no se sienten representados por los sindicatos. Digamos, y la palabra sindicato no les cae muy bien en general. ¿Cuál tú crees que es la razón de esto? Bueno, la razón es lógica, ¿no? Si usted es dueño de una compañía y tiene que negociar un contrato colectivo, ahora ya tiene algo que le está dictando cómo va a ser su relación con sus empleados o con sus trabajadores. Usted no puede en cualquier momento decir te despido, tiene que justificarlo, tiene que dar beneficios, y eso va a ser un costo. Tiene que pagar un mínimo, sino un salario mínimo general, pero tiene que pagar más, tiene que mantenerse competitivo. La relación empleador-empleado cambia cuando usted tiene un contrato colectivo, y entonces, exactamente. como empleador, a usted no le gusta eso. No. Bueno, disculpa que te interrumpa porque evidentemente me expresé mal. Claramente, digamos, en general, si yo te pregunto por qué a un empleador no le gustan los sindicatos, es por todo lo que tú acabas de explicar y tienes toda la razón. Mi pregunta no iba por el lado del empleador, sino de los empleados. O sea, ¿por qué cuando yo menciono los sindicatos con empleados de Google, de Amazon, de ese tipo de compañías? Y déjame hacer una aclaración, porque en realidad ni siquiera estamos hablando de los empleados, porque Amazon debe tener, no sé, millones de empleados en Estados Unidos. No me refiero a los ingenieros, me refiero a los empleados de Silicon Valley, las personas que están muy bien pagas, a ese perfil. Digamos, claramente si yo hablo del trabajador de Amazon, del trabajador que tiene que trabajar en los stores, que tiene que trabajar tiene que llevar los camiones, a esa persona evidentemente el sindicato se va a sentir más cercana, entiendo pensar. Pero mi pregunta es, la persona que está desarrollando código sentado en Silicon Valley, que gana muy buen salario y que se lo merece, no estoy justificando hablando de salario, pero esa persona, por ejemplo, no se siente representado por los sindicatos. ¿Cuál crees que es la razón? Ok, para entender, me está hablando de las personas que están trabajando en Silicon Valley, ¿no? Exactamente, pero no los empresarios, no los empleados. Empleados muy bien pagos, pero empleados al fin. Sí, bueno, mire, yo creo que yo podría decir que todo el tiempo cuando me ha tocado hablar con personas que estoy tratando de animarlas a que formen un sindicato, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, con enfermeras, voy a hablar con gente profesional, no voy a hablar de los que limpian, pero voy a hablar, yo creo que siempre hay aquí anhelo de que usted con su trabajo, con eso tiene que ser su representación suficiente, ¿no? Y que usted es un buen trabajador, por lo tanto tiene que ser reconocido. Si en cambio, el venirse a unirse y pelear por un contrato colectivo, ser parte de formar un sindicato, también viene con la connotación negativa que los sindicatos han sido sobre la mafia, y eso lo promueven mucho los empleadores, o una agenda corporativa de que hay corrupción, ¿verdad? De que el liderazgo de un sindicato de tal sector no refleja a mi persona, mujer, latina, inmigrante, y todo eso. Pero también queda el hecho, primero es eso, de que todavía se tiene la noción como trabajador que el sueño norteamericano es individual, ¿verdad? Exacto. Entonces la lucha colectiva es menos conocida, requiere más trabajo,
y más compromiso social, ¿verdad?, de uno mismo. Entonces, si usted le está diciendo que el sueño americano usted lo puede hacer, no puede lograr usted solo, se cuestiona eso. Luego vienen todas las otras cuestiones que yo le decía, la mala información que existe, aunque en ciertos niveles quizás eso sucede, ¿verdad? Pero realmente hay muchos sindicatos y hay muchos trabajadores que en la historia de Estados Unidos se ha favorecido y ha logrado una situación económica mucho mejor para él y su familia y sus futuras generaciones. Entonces yo creo que eso juega mucho en la mente. Pero vaya, le voy a decir, hay un gran esfuerzo ahorita por tratar de organizar diferentes sectores en Silicon Valley, y sabe que uno de los factores es de que ellos traen a muchos ingenieros, para decirle así, de otros países. Exacto. Pero a esos ingenieros no les pagan el mismo sueldo que le pagarían y le están pagando a personas que son de aquí. Pero a jóvenes que se están graduando de las escuelas de aquí, que voy a poner dos ejemplos, que son gente de color, que fueron, digamos, le voy a decir a UCLA, a la UCA, Sí, sí. ¿verdad? Y que sacaron aquí que tienen deuda escolar porque fueron, hicieron y toda esa escuela, no los contratan. Porque al final del día traer a un ingeniero de la India con una visa que solo le permite estar aquí solo para ciertos proyectos, para ciertos trabajos, eso le baja el precio aún a esas compañías. Entonces, que es una cuestión, es una información que casi no está ahí. Eso está comprobado de que los trabajadores en Silicon Valley, que vienen de otros países, al final del día cuestan menos a un empleador que si estaría contratando la fuerza laboral estadounidense. Entonces, esas son desventajas y las campañas de organización se están basando en eso, ¿verdad? Si usted entra a este país con una visa para trabajar en una de estas compañías, esa misma compañía le puede quitar esa visa, le puede quitar el trabajo, y cuando usted pierde el trabajo, pierde la visa. Exactamente, sí, sí. Entonces, todo eso tiene mucho que ver en esos sectores, ¿verdad? Nuevamente, yo creo que es una decisión personal, ¿verdad? Luego entra todo lo que es laboral, después toda la mala información sobre lo que es eso, pero y la mala información sobre los sindicatos, la lucha que usted tiene que hacer, y recuerde que aquí lo despiden por tratar de sindicalizarse, y después la poca información que existe de cuáles son los salarios. En Estados Unidos hasta ahorita todavía estamos peleando porque hay una ley que nos permita tener transparencia en los sueldos, porque las compañías no tenían por qué decirle cuánto me estaban pagando a mí y cuánto le estaban pagando a mi compañera que trabaja en la misma oficina conmigo. Correcto. Mira, te quiero llevar por otro lado, igual lo que acabas de decir es súper interesante. De hecho, yo personalmente lo he vivido en carne propia, así que entiendo y me siento muy reflejado por lo que acabas de decir. Estoy pensando en las personas que quizás tienen aún menos privilegios. Estoy pensando en que en este país hay muchos trabajadores que por diversas razones aún no han conseguido sus papeles legales. Entonces mi pregunta es, ¿los sindicatos los pueden ayudar? No. Las leyes de inmigración de Estados Unidos son bien claras. Usted puede inmigrar por cuestión de trabajo, por cuestión de familia, ¿verdad? Y algunas otras visas que hay. Hay muchas visas, estudiantes, turistas, varias, ¿no? O sea, todo el alfabeto tiene una visa en el sistema de inmigración estadounidense. Entonces, por el ser miembro de un sindicato no es una de las cuestiones que le pueda cambiar su estatus en Estados Unidos. Okay. Ahora, lo que un sindicato ha podido hacer es pelear porque esas leyes se cambien, ¿no? Nunca van a llegar al nivel que por ser miembro de un sindicato usted va a poder cambiar su estatus, pero que sí va a cambiar en diferentes aspectos, que la ley sea más amplia para reconocer la contribución de los inmigrantes, es lo que estamos haciendo. En cuestión más individual, si usted es miembro de un sindicato y usted tiene varios años con un empleador, el sindicato quizás le puede ayudar en tener una conversación con el empleador y decirle si ese empleador le puede hacer un sponsorship o apoyarle, y entonces solo es la manera. La respuesta es no. Ok, está claro.
Pero Porque, digamos, quiero decir una cosa, sí, quiero por decir favor. una cosa ahí, Ariel, porque una de las grandes desinformación que existe es que ahora la gente dice, oh, yo tengo que tener estatus migratorio para ser miembro de un sindicato. No, la ley laboral estadounidense dice de que usted no tiene que tener un estatus legal en este país. Lo que tiene que ser es un trabajador y que es empleado de la compañía, que está tratando de luchar por un contrato colectivo y se entra. Y el sindicato no le puede pedir como condición de membresía el hacer eso, el tener una documentación para trabajar en este país. Entiendo. Bueno, hagamos un ejercicio. En la práctica, digamos que yo trabajo para una compañía. ¿Cómo es el proceso si yo quiero afiliarme a un sindicato? Bueno, usted puede afiliarse individualmente a un sindicato y ir a una de las oficinas y decir, me quiero hacer miembro, aquí está, y ponerlo ahí. El problema es si usted puede obtener un contrato colectivo, ¿verdad? Son dos cuestiones bien diferentes. Usted trabaja para la compañía de limpieza A y está la compañía de limpieza B. Usted está el sindicato de trabajadores de la limpieza. Entonces, usted está trabajando en A y usted entró a trabajar y la compañía A ya tiene un contrato colectivo, ¿verdad? En ese contrato colectivo, usted entra a trabajar, el contrato seguramente va a establecer de que todo nuevo empleador después de cierta cantidad de meses tiene que hacerse miembro de ese sindicato. Recuérdese, ya había un contrato colectivo. Claro. Entonces, usted sola tiene opción, ¿verdad? Y en ciertos estados, usted tiene opción hasta de no hacerse miembro del sindicato, pero sí puede ser representado por ese sindicato, ¿verdad? En opción B no tenían nada, ¿verdad? La compañía B también es de limpieza. Entonces los trabajadores empiezan a hablar y usted empieza a decir, quiero sindicalizarme. Entonces el sindicato empieza a decirle sus derechos y el objetivo de tener un contrato colectivo, que es al final del día el documento que legalmente usted puede llevar a una corte cuando sus derechos son violados. Eso, ahí para eso, usted tiene que reunir a los trabajadores, tiene que tener una elección donde todos los trabajadores de su compañía participan, ¿verdad? Con excepción de seguramente supervisores y los dueños, claro. Y yo creo que jefatura se dice. Entonces, todos los trabajadores se unen y hay una elección. Esa elección tiene que ser ganada por el 51% de esos trabajadores. El tiempo de la elección generalmente son de 45 a 50 días. En estos 45 y 50 días, la compañía tiene acceso a los trabajadores, les da información de que los sindicatos solo quieren robarles su sueldo, que son unos mentirosos, corrupción y todo eso. En muchos de los casos, si la fuerza trabajadora es inmigrante, empiezan a revisar sus documentos. Entonces, si yo, Yanira Merino, estaba pensando en votar por el sindicato, ahora pienso, me van a pedir mis documentos y soy indocumentada. No, ¿verdad? Claro. Y eso manda un mensaje de temor a los trabajadores. O soy mujer, ¿no? Me empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? No, te voy a descansar. Y nuevamente, aunque la ley dice que yo tengo el derecho de sindicalizarme, la compañía busca una forma de despedirme. Ahora, y el sindicato que está peleando me va a representar, pero en mi caso personal fui despedida y a mí me costó casi 3 meses que la compañía me devolviera mi trabajo. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de podernos mantener 3 meses sin trabajo. Y ese es un proceso bien general, así es. Sí, no, está clarísimo, lamentablemente nos pasa a todos. Me gustaría hacerte unas consultas que tienen más que ver quizás no tanto con la actualidad, sino más con el futuro, o cómo te imaginas en realidad el futuro, digamos. Se está hablando cada vez más de la utilización de algoritmos de inteligencia artificial, que estos en la práctica sirven para empezar a reemplazar algunos trabajos. Por ejemplo, ya es cada vez más común que existan carros que se manejan solos. Esto muy probablemente llegue a los camiones, y es muy factible que en unos años, no sé, quizás
4, 5, 10 años, mucho, tengamos la mayoría de los camiones que se manejan dentro de Estados Unidos, muy probablemente se utilicen este tipo de tecnología y no se recurra más a la persona, al trabajador. Mi pregunta en este sentido tiene que ver con eh, ¿cuál te imaginas que va a ser la función, el trabajo de los sindicatos para defender a muchas personas que van a ser reemplazadas por máquinas y que van a ser suficientemente jóvenes como para como no llegar digamos, a retirarse? Entonces, imaginemos una persona de 55 años que ya no tiene trabajo y que es muy difícil que aprenda skills nuevos para, no sé, para hacer otras tareas. Pero por otro lado, este es muy joven para retirarse. Mire, yo creo que es un tema que todos estamos viendo en este momento, ¿no? Y es una preocupación constante para nosotros que estamos dentro del sindicato, pero en general para todos los trabajadores, cómo va a ser esa relación y cómo va a ser ese proceso de cambio. Se está viendo de diferentes maneras cómo va a ser el proceso de, ¿cómo se llama? De dar diferentes entrenamientos o capacidades, habilidades a esa fuerza trabajadora que está retirándose o que se va a encontrar en este proceso. Yo soy una eterna, siempre veo el futuro bien positivo. ¿Verdad? Creo mucho en la lucha de los individuos, en la lucha colectiva de personas poniéndose a pensar que uniéndose van a venir. Y yo creo que en cualquier momento en que nos encontremos, aún así cuando lleguemos a un momento que ¿cómo se dice? Sí, que la tecnología nos gane, yo creo que siempre va a haber la necesidad de unirse en cualquier sector que usted trabaje, ¿verdad? Para sacar diferentes necesidades de representación que vamos a estar luchando en su momento. Yo creo que los trabajadores siempre vamos a necesitar de tener esa colectividad para poder hacer valer nuestras demandas y nuestras voces, si no en un lado va a ser en otro. Le podría decir como inmigrante en este país de que aún viendo en realidad cómo esto va a cambiar, todavía van a haber sectores donde la mano laboral física se va a necesitar y quizás ahí nos va a tocar ver cómo alimentamos más ese trabajo, cómo eliminamos más la competencia que va a existir entre los diferentes trabajadores, género, de raza, de nivel académico o de estudio, y todo eso. Aún dentro de ser tan positiva, creo que los retos van a ser bastante grandes y vamos a pasar momentos bien difíciles, pero creo que vamos a llegar en una situación donde siempre vamos a ver que el mantenernos trabajando juntos para una salida común para la sociedad nos beneficia más que individualmente, y que en ese mismo sentido vamos a encontrar las formas como vamos a poder llevar a estas personas a que busquen y encuentren un futuro que les va a ayudar a continuar aún en ese momento. Excelente. Mira, has dicho cosas muy, muy interesantes, pero una de las que más me quedo tiene que ver esta diferencia entre individualismo y colectivismo, se permite el término. Creo que estamos viviendo en esta época una pandemia en donde quizás hay una oportunidad para que el Estado en Estados Unidos dentro del mundo de los países centrales tiene muy pocas políticas sociales activas comparando con Europa, por ejemplo. ¿Tú crees que esta es una oportunidad para que el gobierno de Estados Unidos entienda que la importancia que tienen este tipo de políticas sociales? Mire, le voy a responder también. Yo creo que la oportunidad, esta situación de enfermedad del coronavirus en este momento, yo no tanto lo pongo en el gobierno, sino que lo pongo en los estadounidenses, en los que vivimos acá, diciendo esto no puede continuar así,
y que nos está dando las posibilidades de poder trabajar más en en qué otras demandas les podemos poner, ¿verdad? Yo creo que fue claro que en los paquetes de estímulo económico que se han dado, que el Congreso pasó, si usted se fijó, todo el mundo podía por el trabajador, y todos hacíamos referencia a que no queríamos pasar por otra asistencia solamente a los bancos y a los más ricos, sino que tomar en cuenta. Yo creo que eso ya viene de las tantas luchas que se han tenido y se han visto. Yo creo que lo que nos está pasando ahorita va a dejar en evidencia qué más nos falta por cambiar para llegar si no al nivel de Europa, con políticas sociales mucho más activas que nos ayuden, pero nos va a poner en un buen camino de hacernos esas preguntas y ojalá en trabajar para conseguir la respuesta. Excelente. Excelente. Mira, me gusta cerrar la entrevista haciendo dos consultas. La primera es, ¿cómo te informas? ¿Perdón? ¿De qué manera, cómo consumes información? ¿Cómo te informas? ¿Cómo lees noticias? ¿Cómo haces eso? Personalmente, ¿verdad? Sí, personalmente. Vea, me encanta leer, ¿verdad? En mi trabajo tengo que leer mucho para mantenerme al día, para estar estar activa y estar informando también a los miembros de mi organización. Consumo mucho de los periódicos digitales que existen, que tengo mucha confianza. Trato de leerlo y trato de seguir algunos programas de televisión que creo que son importantes e interesantes, especialmente que son importantes en información para la comunidad latina en Estados Unidos. Correcto. Y la última vez siempre pregunto, ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? Mire, no hablamos mucho de lo que estamos viviendo en este momento. Estoy bastante preocupada por esto de la crisis en este momento. Yo creo que la vamos a superar. Yo creo y estoy pidiendo, ¿no? Con la esperanza de que encontremos una forma para hacerse los exámenes y para encontrar una cura o por lo menos algo que nos ayude. Mi situación es que va a pasar en los próximos meses. Los latinos ya entramos a esta pandemia con una desventaja. Yo creo, los trabajadores en general, pero voy a hablar de los latinos, ya entramos, tenemos números bien altos de latinos en sectores de la economía que ahorita están totalmente no funcionando. Y la mayoría de estas personas no tienen la capacidad de sostenerse sin poder recibir un cheque semanalmente o mensualmente o cuando lo reciben. Todo eso va a empujar a personas a la cuestión de qué va a pasar cuando tengan que pagar su renta, qué va a pasar cuando tengan que pagar su casa. El 50% de latinos, ¿verdad? Está bajo el programa de Obamacare. ¿Qué va a pasar si esto termina? ¿Qué va a pasar cuando no tengan que pagar el acceso a la medicina debido a la coronavirus? ¿Qué va a pasar con los indocumentados, que en su gran mayoría no tienen esto? Entonces yo diría que deberíamos de pensar un poco más y ojalá usted más allá pueda hacer otro programa de seguir informando qué más tenemos que hacer. Creo que de aquí va a salir una lucha constante de cambios a cómo se ha estado manejando todas las políticas sociales en este país. Pero hasta que lleguemos ahí vamos a ver mucho sufrimiento, desde personas sin vivienda, sin comida, hasta cómo vamos a hacer en un futuro para que los trabajadores que en este momento están siendo despedidos sean nuevamente llamados a trabajar. Excelente. Muchos trabajadores indocumentados que van a ser despedidos y están siendo despedidos debido a la crisis actual,
cuando tengan que regresar a trabajar les van a pedir su documentación, porque ya lo vimos después de Katrina. Ese es por lo que ahorita mi cabeza me está dando vueltas. Así que si seguimos tratando eso, si seguimos trayendo más información y dando más información, yo creo que información es poder y nos capacita para trabajar juntos. Excelente. Bueno, Yanira, te agradezco mucho por el tiempo. Creo que ha sido muy, muy interesante hablar contigo y sin duda nos ha dejado muchísima información para poder seguramente llamarte nuevamente en quizás en un par de semanas, donde podamos profundizar algunos de los temas que hoy no llegamos a hablar. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias nuevamente por la oportunidad. Que se la pase bien. Si llegaste hasta acá, quiere decir que probablemente te ha gustado el programa. Entonces, es muy importante para nosotros que puedas recomendar a tus amigos, que lo puedan contar a toda la gente que vos conozcas para poder seguir creciendo. Te pido a su vez que te suscribas en los canales de YouTube y Spotify para que todas las semanas te pueda aparecer cuando tenemos un programa nuevo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.